Atípicas. Y veremos el cambio. Por acá Mayra. Por aquí Yulisa. Y junto a ustedes Nicole. Bienvenidos y bienvenidas al segundo y especial capítulo del podcast Atípicas. Antes de empezar todo, queríamos agradecer por los lindos mensajes de apoyo y muchísimo amor que nos han llegado a nuestros buzones. Estamos muy emocionadas de saber que hemos asumido este reto y nos estamos lanzando esta aventura que no es fácil, pero tampoco imposible. Muchísimas gracias, atípicas y atípicos. Sabemos muy bien que la persona que no arriesga, pues no gana. Y como decía Benjamin Franklin, un camino de 1000 millas comienza con un paso. Así que si tú tienes un sueño, no te detengas hasta convertirlo en una realidad. Además de los bonitos mensajes, también queremos que todos sepan que cada día estaremos buscando formas para mejorar cada entrega con el fin de lograr un mejor podcast para hacerlo de tu agrado. Ahora presentemos el tema. El tema del día es: ¿padre es el que cría? Bueno, es un tema muy interesante. Como dije al inicio, bueno, es un capítulo especial y no estaba para nada planeado. Pero un día que estábamos en una charla típica con las chicas, decidimos grabar este capítulo sobre el Día del Padre. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque cuando nos contamos un poquito de nuestras historias, de nuestra familia, nos dimos cuenta que lamentablemente en el mundo en el que vivimos, sobre todo acá en Perú, solo se celebra un tipo de padre, ¿no? O sea, al varón que aporta espermatozoides, que es la función biológica, y acompaña a engendrar con una madre, ¿no? Pero realmente, ¿es el único tipo de padre o existen más? Sabemos que existen padres que asumen la responsabilidad como tal y otros que se pierden lamentablemente en el camino. Y por ende, el padre muchas veces no es el que necesariamente engendra, sino también el que cría. Y el mejor papá también puede estar vestido incluso de una mamá, de un abuelo o de un tío, aquel que te da ese amor de padre. También hay que reconocer, por otro lado, que los papás se esfuerzan mucho al tratar de comprendernos, porque créanme chicos, si lo hacen, solo que nosotros algunas veces no nos damos cuenta. A lo largo de los años siempre han existido padres ejemplares y aquellos que no han cumplido con esa labor. Sin embargo, en un país como el nuestro, ser padre no es sencillo. En la mayoría de los casos que conocemos, existe una gran irresponsabilidad por parte de los padres para cumplir esta gran función que es el hecho de criar a una niña o un niño y darle un mejor futuro. Claro, como sabemos, nadie te enseña en ningún colegio, en ninguna universidad, en ningún curso te enseñan a cómo ser padre o cómo ser madre. Entonces hay que también distinguir eso, ¿no? Pero yo quería cortar esto para decirles algo que he averiguado, porque yo soy la chica que averigua curiosidades siempre. Por ejemplo, siempre celebramos Día de la Madre, Día del Padre, Día del Árbol, Día de todo. Pero ¿sabemos por qué celebramos eso? Yo les quiero contar un poco de lo que he leído. Dicen que esta fiesta del Día del Padre tuvo origen en Estados Unidos a inicios de 1900, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién lo celebró? Fue una señora que se dio cuenta que tenía un gran padre que había criado solo a sus hijos y que igual trabajaba. Entonces decidió hacerle un homenaje. Es desde ahí que la gente se da cuenta, ¿y por qué no podemos celebrar al papá, no? Así como ya se celebraba la madre. Y es por eso que tenemos ahora esta fecha, que si bien es cierto de celebración se ha convertido más a, no sé, algo más comercial, ¿no? Porque ahora en vez de decirle papá te quiero, es papá, mira, te traje estas cervezas, ¿no? ¿O qué más se regala un papá? Y quería también contarles, Mayra, ¿tú sabías que en Corea del Sur es común que en el Día del Padre se regale un clavel? La verdad, Nicole, siendo fan, no. Datazo, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, explícanos. Es un símbolo que ellos tienen. Es como que acá, ¿qué cosa se le regala a un papá y Ulisa? Por ejemplo, ¿qué has visto en la red? Una corbata, un celular, cerveza. Los chicos en su mayoría regalan cajas de cerveza.
o Ajá, un vino, o mejor dicho, todo lo que tenga que ver con alcohol. ajá, sí, ¿por qué a las madres no les regalan eso? O sea, hay que sacar un poco el estereotipo de qué lindo que, bueno, en general a mí, por ejemplo, no me gusta que me regalen flores, ¿ya? Pero ¿por qué solo a las mujeres? ¿Por qué no a los varones también? O sea, si te gusta algo, creo que puedes regalarte, ¿no? Pero no solo a las mujeres, cuando es Día de la Madre, solo ramos, ¿no? Y cuando es Día del Padre, alcohol. Pues por la cultura que tenemos, el hecho de cómo a lo largo de los años los hombres siempre han impuesto eso de ser los más fuertes y a alguien fuerte pues supuestamente no le puedes dar rosas, chocolates o cosas así porque sería como decir que son débiles y ya no están imponiendo autoridad, algo que nos han hecho creer a lo largo de todo este tiempo. Claro, o en el Día de la Madre que le regale electrodomésticos, ¿no? Una batidora, una cocina. ¿Por qué? ¿Por qué a tu papá no le puedes regalar, por ejemplo, una batidora, una licuadora? O sea, hay que, por eso estamos nosotras acá, para decirte a ti que nos estás escuchando, que ya dejemos esos estereotipos, que seamos más originales, que saquemos estos paradigmas que tenemos en la cabeza y comencemos a hacer otras costumbres, ¿no? Exacto, porque aparte del mejor regalo no es más de lo que te sale del corazón. Muchas veces lo asumimos y lo llevamos solo al consumismo y el consumismo. Pero a tu papá créeme que no le hace ni más ni menos feliz que le regales una caja de cerveza o unas flores. Ujú. Sí, 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 chicas, muy cierto, pero también quiero recordarles otro dato, porque ustedes saben cómo soy. Dice que en Rusia, por ejemplo, el Día del Padre, he estado viendo que en muchos países, chicas, no se celebra el tercer domingo de junio, sino, por ejemplo, en Rusia se celebra el 23 de febrero. Y también ese día se aprovecha para celebrar el Día de los Soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de estos datos curiosos que a nadie le han interesado y nadie me ha preguntado, vamos a pasar al tema de fondo en realidad. Y es qué tipo de papá tenemos. Por ejemplo, Mayra, quiero que empieces tú contándonos la historia de tu papá. Cuéntanos, ¿qué tipo de papá tienes? Bueno, Nicole, te cuento que desde que tengo uso de razón, mi papá ha pasado por diferentes niveles. Por decir, él es el tipo de padre ping-pong. Pimpón, se lava la carita con agua y con jabón. Sí, con agua y con jabón, se lava la carita. Se lava la Mira, carita. mentira. Qué ¿Sabe lindo, por qué sí. ping-pong? Porque es el clásico, pues que tú vas y le dices, papá, por favor, ¿me puedes dar permiso para ir? Y, o sea, a un tono, pero no le dices tono, no le dices a una reunión, ¿ya? Y el papá te dice, o sea, después de darle tú todos los detalles, al final te dice, no sé, dile a tu mamá. ¿Entiendes? Y entre esa y bueno, muchos nos identificamos con ese tipo de padres. Y Ujú. otro también que es bueno, en un tiempo llegó a ser muy sobreprotector. Me cuidaba demasiado y tenía demasiadas limitaciones, a comparación de ahora que se ha vuelto un poco nada más liberal. Y es eso, ¿no? Porque, o sea, dice un estudio científico y psicológico que las personas cambiamos cada 6 meses. Entonces supongo que a la par de la que tu papá ha ido creciendo, ha ido dándose cuenta de cómo puede actuar y cómo no, ¿no? Y eso es importante porque también tú creces, ¿no? Y te haces más independiente. Exacto, y a medida que yo fui creciendo, también me daba cuenta de las cosas. Y muchas veces decimos, ay, nuestro papá se quedó en tal año, en tal cosa, pero no, yo creo que si tú le hablas a tu papá, él entiende, porque de verdad, mi papá es muy necio, pero al momento que yo platico, le doy razones así exactas para que él entienda, ya pues como que dice, ah, sí, tienes razón, hija, ya, y mejora. Claro, y sobre todo entender que cuando uno se convierte en padre o madre, no has recibido educación sobre eso, ¿no? En ningún Exacto, colegio, en ninguna escuela te enseñan, ah, mira, esto vas a hacer cuando seas padre. Es un aprendizaje constante y también va acompañado con el tiempo, ¿no? Y la relación que tengan. Pero yo quiero saber Sí, cómo, qué tipo de papá tiene Yulisa. Cuéntanos, Yul. antes de decir qué tipo de papá tengo, yo quería decirle a Mayra pues que muchas veces nosotros
juzgamos a nuestros papás por su actuar o su modo de ser con nosotros o cómo nos crían, pero no nos damos cuenta que sin querer tal vez nos lastiman, pero solo lo hacen con la intención de dar lo mejor por nosotros o por cuidarnos, porque no quieren que tal vez salgamos lastimados o que nos pase algo. Por eso es que a veces son muy sobreprotectores o tratan de controlar todo o saberlo todo sobre ti, porque simplemente quieren cuidarte y no quieren que te lastimes o cosas así. Claro, llegó un punto donde eso me llegó a molestar demasiado, pero hoy en día, ya que estoy en base 2, me doy cuenta que era justo y necesario. Claro, Dime, y siempre la típica que te dicen, ¿no? Cuando seas mamá o papá me vas a entender. Y tú como que ya, cuando lo sea, tal vez, ¿no? Pero Tal vez. debe ser, no debe ser. Porque les cuento, yo tengo mi perrito y es como mi hijito, ¿no? Y ya algunas malcriadeces también me molestan, pero ya, o sea, he llegado a entender un poquito a mi mamá de cómo es, ¿no? Y entonces, a través de pequeñas cosas, responsabilidades que tomamos, nos damos cuenta que ser padre o madre no es nada fácil. bueno, yo he tenido un padre, ¿cómo les podría decir? Un padre distante. No he tenido tanta relación con él, no he vivido, o sea, yo no he vivido con él mm, mucho tiempo. A ver, en la adolescencia he pasado los veranos con él, pero no ha sido lo suficiente como para conocerlo, saber cuál es su personalidad. Pero por lo poco que lo conozco, podría decir que es un padre exigente, siempre quiere las cosas perfectas y eso es un poco chocante, pero bueno, es su forma de ser y no hay otra cosa que hacer. ¿No? Sí, a veces son algo así, ¿no? Pero uno tiene que tratar de entenderlos, como sabemos que cada persona es diferente, o sea, debemos ponernos también en el lugar de ellos, ¿no? Sí, bueno, eso sería hablando de mi padre biológico, pero eh, yo he tenido otro tipo de padre, ¿no? Cuando yo estaba niñita, desde que tengo uso de razón, yo he crecido con mi abuelito, al cuidado de mi abuelito como padre y pues para mí él, esa figura paterna ha sido excelente, siempre me ha enseñado muchos valores, la perseverancia, que es muy importante, seguir tus sueños y siempre esforzarte por lo que quieres. Y es lo que recuerdo de mi abuelito, que bueno, ahora ya no está en la tierra, supuestamente está en el cielo y espero que sea así, pues él me ha enseñado muchos valores y eso ha sido suficiente para mí. Nunca me ha hecho falta un padre porque mi abuelito lo era todo para mí y pues nada más. Claro, y a lo largo de la vida también nos damos cuenta que no solo el padre que, como dije en el principio, el papá, ¿no? El que ha concebido también al hijo, es solo el único tipo de padre, sino que hay un montón, como Yulisa nos cuenta de su abuelito, ¿no? Entonces, también puede que tengas papá o no tengas, ¿no? Y tampoco está mal, ¿no? Porque en realidad somos todos distintos. Pero yo les quiero contar algo. Mi caso es un poco especial porque yo no solo tengo un papá, sino tengo dos. Bueno, mis papás son separados, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, mamá, ¿no? Mamá, ¿cómo va a ser? Mamá de Ah, Nicole. Ya. A ver, exactamente. explícanos. Ya, se va a molestar, ya. Bueno, mis papás son separados, ¿no? Entonces al momento de separarse yo viví algunos años con mi papá. Pero cuando mis papás se separan, yo llego a vivir a la casa de mi abuelito, ¿no? Y él no es mi abuelito también de sangre, sino es el padrastro de mi mamá. Entonces es una relación un poco, no sé, cuando lo explico a la gente como que se queda pensando, ¿qué? No entiendo, ¿no? Entonces, él, a pesar de no ser mi papá ni mi abuelito de sangre, ha sido la figura paterna que yo he tenido por mucho tiempo. Miren, les cuento, mi papá es una persona que siempre ha sido responsable conmigo, ¿no? Jamás ha dejado que me falte nada. Pero era una persona muy callada, era poco amorosa, era muy exigente también, es muy exigente. Entonces, la relación que yo he tenido con mi papá es como que él siempre me impulsaba a ser la mejor estudiante, a ser la mejor persona, la mejor profesional, pero no tuvo la capacidad de mostrar amor, ¿no?
Entonces, ese amor que a mí me faltaba, creo, por parte de una figura paterna, me la dio mi abuelito. Y yo les hablo que tengo los mejores recuerdos con mi abuelito, porque él desde que me enseñó a leer, él me enseñó a hablar, o sea, ha sido una figura paterna. No había algún partido, porque yo jugaba básquet, para los que no saben, del que no vaya mi abuelito y me haga barra. Así no jugara nada, si estuviera en la banca, mi abuelito estaba. Hay cosas, hay tiempo que él ha pasado conmigo que ha hecho que ese abuelito sea mi papá. Y yo siempre lo digo a todos, ¿no? Él es mi papá, es mi papá. Y de ahí, ¿no? Cuando hay una explicación más profunda, él es mi abuelito, pero es padrastro de mi mamá. Entonces, es un lío explicarlo, pero les digo que también no solo las personas por vínculo de sangre van a ser nuestra familia, sino también hay personas que no tenemos la misma sangre, pero nos queremos por el corazón. Eso es lo que yo digo, no es la sangre, es el amor. Oye, Nico, pero has sido muy afortunada porque has tenido a tu abuelito y también a tu papá, como en mi caso. La relación con mi papá no es perfecta, pero de hecho también lo tengo. Y en su momento tuve a mi abuelito y a mi papá, era como que dos personas que te cuidan, no de la misma manera, pero están ahí y es bonito, es ser afortunada por un lado. Claro, y cada uno es diferente, ¿no? Por ejemplo, mi abuelito es amoroso, es cariñoso, se preocupa por ti, siempre te dice que te quiere. Y mi papá, yo sé que te quiere, ¿no? Pero es una relación distinta. Es que hay personas como cuando nos hemos dado cuenta que somos diferentes, que tienen maneras de expresarse diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mi papá, yo le tengo que decir te quiero para que él me diga yo también, o sea, no es que le nazca a él decirlo, pero yo sé que me quiere. Por decir, yo a mi papá le digo, papá, te quiero, y él me dice, ya, gracias. O sea, muy Y tú, diferente. no lo O tendrás. papá, un abrazo, pues no, pero tú has visto a veces que te choca, te dan palmaditas en la espalda, yo pues mi papá es así. Ah, Mi papá no es, tampoco no es el que muestra demasiado cariño, con abrazos y eso, pero sí se preocupa mucho, mucho, muchísimo. Y de alguna u otra forma también demuestra su amor por ese lado. y así como que nosotros no tenemos el caso de que hay personas que lamentablemente sus padres no se han hecho cargo, jamás han estado con ellos, pero tienen a su mamá tal vez, ¿no? O a un tío, no sé, un padrino, o alguna persona que también suple ese lugar, ¿no? Entonces, algo que queremos comunicar a todos es que no hay que sentirse mal, ¿no? De no estar con tu papá, que tus papás sean separados. Yo les cuento un poco penoso, ¿no? Y era que con algunas personas en mi adolescencia que tal vez he peleado o he discutido, siempre me recordaban que yo tenía una familia disfuncional, que mis papás eran separados. Entonces, al principio a mí me chocaba, ¿no? Porque siempre nos hemos creído la historia de la familia Disney, ¿no? La familia de película, que todo es perfecto, la mamá, el papá, los hermanos y eso es todo, ¿no? Pero la vida no es así. Entonces, al principio a mí me chocaba que me digan, ay, tus papás son separados, tu familia es disfuncional. Sí, tal vez la familia de la que, o sea, está dicho, ¿no? Mamá, papá, hijos, y eso es la familia funcional, pero también la familia disfuncional y la que yo tengo es hermosa porque me da más amor, más cariño. Y eso es algo de que yo digo a todos que no se sientan mal porque en realidad es normal. O sea, es normal tener diferencias y que las familias sean distintas. Sí, muchas veces en el momento en que ocurren las cosas, uno no comprende por qué está pasando eso y siempre te cuestionas, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿O por qué yo tengo que pasar por todo esto que he hecho? ¿O por qué Dios me castiga? O muchas cosas así, ¿no? Pero Ajá. luego cuando pasan los años te das cuenta que tal vez eso fue lo mejor y que eres más feliz, tienes más personas que te quieren y aprendes muchas más cosas y valoras a las personas que están contigo y pues aprendes más cosas. Claro, y yo agradezco, por ejemplo, que mis papás se separaran porque tal vez algo no funcionó. Y hay que aprender a separar también la relación de pareja a la relación de padres, porque si bien es cierto, las relaciones de pareja no son para siempre. O sea,
A veces hay rupturas, a veces están juntos pero se llevan mal, o a veces todo es normal y hay que aprender esas diferencias, ¿no? Entonces ahora yo veo, cuando he sido más grande y comprendo, también base 2 como Mayra, que mis papás se llevan bien, son amigos y siempre han estado juntos y apoyándose en temas con respecto a mí. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Las parejas se pueden separar y eso no tiene nada de malo. Lo malo sería que un padre no se haga cargo de sus hijos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en mi caso no ha habido y creo que con el tiempo he podido aprender a superarlo y también a perdonar, que es lo más importante. Hemos hablado un poquito de lo triste, lo tararara. Pero yo Sí. quiero que nos cuenten, chicas, ¿cuál es la mejor anécdota o más bonita que tengan de sus padres o el tipo de padre que tengan? Tengo muchísimas anécdotas con mi papá. Bueno, más de pequeña, pues, ¿no? Porque él siempre ha tratado de estar ahí conmigo. Ah, Ustedes saben que en Huaraz City, hay cada año hay una feria. Ya, el punto es que mi papá, a pesar de haber estado en el ejército, le da miedo subirse a sus juegos, le da pánico. Empieza a temblar, empieza a sudar horrible. Y entonces yo, como estaba aún pequeña, nadie se quería subir conmigo, ni mi hermana, ni mi mamá, nadie. Así que yo me puse muy triste y bueno, él me dijo, está bien, hija, vamos a subirnos. Y nos subimos, creo que se llama la rueda china, no sé si estoy en lo Ay, correcto. ese jueguito alto, alto, que Ajá, parece que va a caer a mí sí me da ajá. miedo, Mayra. Exacto. Bueno, yo estaba pequeña y dije normal, o sea, veía a todos ahí felices y bueno, se subió conmigo. Y yo riéndome, divisando, saludando. Y en ese momento tal vez no me daba cuenta que mi papá, a pesar de sus miedos, hacía un gran esfuerzo para que yo me sienta bien y de alguna forma me apoyaba en la diversión. Qué lindo, Ay, sobre todo Sí. vencer eso, ¿no? Es parte de que cuando amas realmente puedes dar todo, ¿no? Por esa persona. Y tú, Yulisa, cuéntanos, ¿cuál es tu anécdota preferida? es algo que yo recuerdo de mi abuelito, cuando a veces yo me quedaba sola con él porque mi abuelita o mi mamá y todos tenían que viajar o ir a algún lugar. Y obviamente yo estaba chiquita y no sabía cocinar, ni siquiera hasta ahora sé cocinar, ¿no? Entonces recuerdo que mi abuelito siempre preparaba jamón de chancho, pero no recuerdo cómo lo hacía, solo sé que sabía rico y el jamón y todos los ingredientes que le echaba. Y es algo que recuerdo siempre, el sabor del jamón y cuando como o siento el olor, pues me transporta a las épocas cuando vivía con mi abuelito y todas esas épocas de mi niñez y felicidad. Ay, qué lindo. Bueno, yo les voy a empezar a contar la anécdota con mi papá. Bueno, con mi papá nuestra relación, como les dije al inicio, era un tanto tensa, ¿no? Pero yo me recuerdo que me gustaba mucho que mi papá me cargue en sus hombros, ¿ya? Y cuando eres chiquita, todo está bien, ¿no? Porque eres chiquita. Pero llegó un momento que yo cumplí 10 años y ustedes saben que yo soy muy grande, ¿ya? Y Y eres alta. obligaba a mi papá, sí, yo obligaba a mi papá a que me cargue. Y el pobrecito, con una niña tan grande, estaba en su hombro, ¿no? Cómo habría sufrido. Y recuerda que la mamá de mi papá, mi abuelita, le decía, ay, no, ¿por qué la cargas tu espalda? Que no sé qué. Y mi papá, lo que hacíamos era que una cuadra antes de la casa de mi abuelita, cuando íbamos a visitarla, me bajaba de sus hombros y entrábamos todo normal como si hubiera caminado. Pero cuando ya nos íbamos una cuadra después, me volví a cargar. Y ahora pues ya está, ya la espalda, ¿no? La edad también. Todavía yo, papá, por favor. Y yo soy el tamaño de mi papá, se pueden imaginar, entonces es como que ya no va, ¿no? Y en cambio con mi abuelito ya tengo unas anécdotas interminables, ¿no? Desde los viajes que hacíamos, que me enseñaba a caminar, los animalitos, y también, sobre todo, cuando cada año me hacía leer la Enciclopedia Mundial, que tiene todos los países del mundo.
Y yo era niñita, 4 o 5 años, ¿no? Y me hacía aprenderme la capital, todo, todo. Y yo era una niña muy intelectual, por eso sabía leer y leía todos los países. Luego abría el libro, así la enciclopedia, y me preguntaba sobre un país y yo le tenía que responder. O luego también que me contaba los cuentos de su niñez, ¿no? Y ya para cerrar, lo último fue que en algunas ocasiones mi mamá se iba de viaje y mi abuelito me hacía el desayuno, ¿no? Me recuerdo una vez que me trajo un pan con palta, ¿no? No sé si ustedes han visto un pan con una palta entera, ¿no? Sí, ¿No? Y sal, ¿no? Sal. Y yo como que veo un pan súper grande y le digo, ¿qué es? Y me decía que me había hecho con mucho cariño. Y la verdad, esos detalles, esa preocupación que Ah, tienen los papás es muy bonito, ¿no? Porque ahí tuve su amor. Pese a que no todo el día está, ¿no? Que te quiero, te amo mucho, pero con acciones también se puede mostrar el cariño. lo de cómo te hacía leer, pues a mí también me pasaba lo mismo con él. Tenía unos libros viejos, esos que huelen a antigüedad, pero tienen las letritas así, no sé, es como que muy especial esos libros. Y Te dan también me hacía leer y al... me regalaba sus libros y cosas así. No sé, mi abuelito se comportaba igual que el tuyo ahora que lo pienso. Sí, y que vaya ahí a los partidos, ¿no? Me hacía barra, iba a las actuaciones, iba a todo. O sea, yo creo que más que mi papá y mi mamá, mi abuelito siempre ha estado ahí. En cada actuación, en cada cosa que hacía, él siempre estaba ahí. Y por eso, uno con el tiempo también se da cuenta de que esas cosas especiales, esos momentos, en realidad valen más que cualquier cosa. Sí, definitivamente esas acciones cuentan mucho para tu, no sé, para tu futuro, te hace sentir feliz y sabes que fuiste amada cuando eras pequeña y es una gran cosa que puedes tener. Hemos llegado ya a la conclusión, creo, chicas, que nuestra idealización de familia perfecta no existe. Hay muchos tipos de personas y por eso hay muchos tipos de padres. Y siempre vamos a tener, aunque sea uno de ellos, pero que eso no nos haga sentir mal. Aún así, con cada diferencia, lo que debe primar antes de tener un papá o considerarlo así es el amor. Cada una de nosotras ha vivido una relación única y diferente con nuestros padres y ustedes también, estamos seguras que tu historia es distinta a las nuestras, pero por eso quiero que sepas que sin importar las cosas del pasado, siempre rescates lo mejor y cada día intentes ser una mejor persona. Tal vez esa persona que no fueron por ti, tú puedes ser ahora. además, chicos, aprendamos a valorar y entender a los más adultos, aunque a veces pareciera que ellos también se han olvidado, pues, ¿no? A cómo fueron a nuestra edad, tal vez fueron más pillines ahí, más chistositos, pero les digo algo, tal vez si la relación con tu padre por el momento no es la más perfecta, puedes ser tú quien dé el primer paso y es conversar. Y bueno, si no quieres saber nada de esa persona, está bien, estás en todo tu derecho, pero sabes algo, no guardes el rencor en tu corazón. Recuerda, lo que nosotros sentimos, nadie más lo siente, y no hay nada mejor que estar en paz con uno mismo. Así es, y bueno, el consejito creo que puedo dar del día es que hoy día que es el Día del Padre, ve y abraza al papá que tengas. Puede ser tarde, uno no sabe cuánto tiempo va a estar acá, y más que llenar a una persona de regalos, dile a las personas que las quieres. No va a ser algo imposible decir eso, y eso es lo más importante. Bueno, y eso fue todo. Un abrazo muy fuerte a todos los padres y en especial a los que dejan alma y corazón por educar, criar y amar a sus hijos o hijas todos los días de su vida. Exacto, feliz día, papitos. Espero que la pasen súper bien y tengan los cuidados adecuados, no olvidarse. Y feliz Ujú. día a todos los papacitos. Ay, no hemos hablado de los papacitos. Ya para el Bueno, próximo Nicole, capítulo. sí, creo que eso ya es otro tema más extenso. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.
Atípicas. Y veremos el cambio.